Tengo 87 años y nunca imaginé que a esta edad iba a enfrentar el miedo más grande de toda mi vida. No fue una enfermedad, ni una caída, ni siquiera la idea de la muerte. Fue una conversación sencilla, dichas con voz suave, casi cariñosa. Mi hija se sentó frente a mí una tarde cualquiera y me dijo que estaba preocupada, que me veía cansado, que pensaba que tal vez lo mejor sería llevarme a una residencia de ancianos. Dijo que allí me cuidarían mejor, que no estaría solo, que tendría atención médica todo el tiempo. Yo la miré sin decir una palabra. Asentí despacio, como quien entiende, pero por dentro sentí que algo se rompía para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el sonido del reloj que cuelga en la pared desde hace más de 40 años. Cada tic-tac me recordaba que el tiempo seguía avanzando, aunque yo ya no corriera detrás de nada. Pensé en mi casa, en estas paredes que conocen mi historia, mis fracasos, mis victorias pequeñas. Pensé en mi esposa, que murió en esta misma casa, en esta misma habitación, tomándome la mano y pidiéndome que siguiera adelante. Pensé en mis hijos cuando eran pequeños, corriendo por el pasillo, riendo, llamándome papá, como si esa palabra fuera suficiente para sostener el mundo. Y entonces pensé en mí, en cómo había llegado a ser un estorbo. Al día siguiente, fingí estar de acuerdo, no porque lo estuviera, sino porque no tenía fuerzas para discutir. A los 87 años, uno se cansa de luchar, sobre todo cuando siente que ya nadie está realmente de su lado. Mi hija empezó a traer folletos, catálogos, páginas impresas de residencias. Todo era bonito. Jardines verdes, ancianos sonriendo, enfermeras jóvenes y amables. Pero yo ya había vivido lo suficiente para saber que las sonrisas de papel no siempre cuentan la verdad. Acepté visitar una residencia solo para ver. Al entrar, me golpeó un silencio extraño. No era paz, era vacío, un silencio pesado, como si las palabras se hubieran rendido hace tiempo. Vi personas sentadas en sillas de ruedas mirando al frente, sin hablar, sin expresión. Televisores encendidos con programas que nadie parecía seguir. Relojes grandes marcando las horas con una lentitud cruel. Una mujer me sonrió al pasar, pero sus ojos no brillaban. En ese instante entendí algo que me atravesó el pecho. Allí no cuidaban vidas, cuidaban esperas. Volví a casa con un nudo en la garganta. Esa noche recordé algo que había intentado olvidar. Recordé cuando mi hija era pequeña y tenía miedo de dormir sola. Yo me sentaba a su lado hasta que se quedaba dormida. A veces pasaban horas, pero nunca me quejé. Nunca pensé que fuera una carga. Pensé en todas las veces que la cuidé cuando estuvo enferma, en las noches sin dormir, en los sacrificios que hice sin pedir nada a cambio. Y me pregunté en qué momento el amor se volvió una obligación incómoda. Volví a casa con un nudo en la garganta. Esa noche recordé algo que había intentado olvidar. Recordé cuando mi hija era pequeña y tenía miedo de dormir sola. Yo me sentaba a su lado hasta que se quedaba dormida. A veces pasaban horas, pero nunca me quejé. Nunca pensé que fuera una carga.
Pensé en todas las veces que la cuidé cuando estuvo enferma, en las noches sin dormir, en los sacrificios que hice sin pedir nada a cambio. Y me pregunté en qué momento el amor se volvió una obligación incómoda. Pasaron los días y la idea de la residencia empezó a tomar forma. Mi hija hablaba de fechas, de trámites, de habitaciones disponibles. Yo escuchaba en silencio, hasta que un día, revisando unos papeles viejos en un cajón, encontré algo que lo cambió todo. Era un cuaderno, mi cuaderno. Un diario que había empezado a escribir años atrás, cuando mi esposa murió. Allí estaban mis pensamientos, mis miedos, mis recuerdos, pero también mis sueños, incluso a esta edad. Me di cuenta de algo que nadie más parecía ver. Yo seguía vivo. No estaba terminado. Esa noche tomé una decisión. Decidí que antes de irme a cualquier lugar, tenía que entender algo. Tenía que descubrir qué había detrás de ese miedo que sentía mi hija y qué había detrás de mi propio silencio. Así que al día siguiente la invité a sentarse conmigo, no como un viejo frágil, sino como su padre. Le pedí que me mirara a los ojos. Le pregunté por qué quería llevarme a una residencia. Al principio, evitó responder. Luego lloró y entre lágrimas dijo la verdad. Tenía miedo. Miedo de no saber cuidarme. Miedo de fallar. Miedo de verme morir. En ese momento entendí algo profundo. No era abandono lo que había en su corazón. Era ignorancia. Nadie nos enseña cómo cuidar a los viejos. Nadie nos prepara para ver envejecer a quienes fueron fuertes. Vivimos en un mundo que corre tan rápido que no sabe qué hacer con quienes caminan despacio. Y ahí fue cuando descubrí la verdad más importante de mis 87 años. El problema no es la vejez, es la falta de conversación. Le conté todo. Le hablé de la residencia, de lo que sentí al entrar, de la soledad que vi en esos ojos. Le hablé de mi cuaderno, de mis pensamientos, de mis ganas de seguir siendo útil, aunque fuera de otras formas. Le dije que no necesitaba lujos ni enfermeras perfectas, solo necesitaba sentirme parte de algo. Necesitaba seguir siendo su padre. Mi hija me escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no me interrumpió. No miró el reloj. No buscó soluciones rápidas. Solo escuchó. Y al final me abrazó como cuando era niña. Lloramos los dos, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin habíamos dicho la verdad. Hoy sigo en mi casa. No sé cuánto tiempo más, pero sigo aquí. Ayudo como puedo. Cuento historias a mis nietos. Escribo en mi cuaderno. Riego mis plantas. No soy joven, pero tampoco soy invisible. Y si hay algo que he aprendido a mis 87 años, es esto. El verdadero hogar no es un edificio, es el lugar donde alguien te escucha sin prisa.